Continuamos con este profundo recorrido de los nutrientes y moléculas esenciales para nuestro organismo y llegamos, tras hablar en el anterior episodio del colesterol, a otra molécula formada de ácidos grasos que cumple una función absolutamente vital. En este caso, los omega 3 y más concretamente el DHA. Con esto abrimos uno de los episodios más relevantes para tu independencia en salud. Sí, sé que casi en cada episodio te digo que es el más importante, pero creo que por el momento no te he defraudado, así que permíteme decírtelo de nuevo. Estamos ante uno de los temas más importantes que has escuchado hasta el momento, pues el DHA tiene la relación directa con tu bioelectricidad, y ahí está la clave de todo. Si comprendes estos episodios que tenemos por delante, te darás cuenta de las claves fundamentales de tu organismo que llevarán tu salud al siguiente nivel. Y ya estás viendo que a lo largo de esta nueva temporada cada vez más el término salud hace referencia no solo a un estado físico, sino también a una coherencia y a una conciencia biológica. ¿Quieres saber más? Quédate que te lo cuento. Comenzamos. Tras escuchar los 3 primeros episodios de esta temporada, te estarás dando cuenta de que estamos realizando un antes y un después en la concepción que tenemos de salud. Poco a poco creo que va calando la esencia del mensaje que quiero transmitir, que no es otro que aquello que veíamos separado por una perspectiva hiperespecialista y segmentada como lo es la ciencia oficialista, paso a paso estamos siendo conscientes de que esa separación es en realidad una ilusión, un espejismo. Me refiero concretamente a la idea de que lo real, lo material, lo que ocurre en tu cuerpo es física y bioquímica puramente, y que eso nada tiene que ver con la coherencia y con la conciencia y lo que llamamos espiritualidad. Para mí ahí radica la gran batalla por la libertad del ser humano que tenemos por delante en estos tiempos. Creer que eso que ocurre en tu cuerpo poco o nada tiene que ver con lo que ocurre en tu mente y con lo que ocurre con tu energía es de las mayores creencias que han vendido desde el principio de los tiempos. Pensar que esas moléculas que reaccionan en tus células lo hacen por simple atracción o repulsión física y polar, sin que en ello participe la conciencia vital, es una visión sesgada que te separa de tu potencial. Y ojo, al igual que desecho la visión separatista científica, desecho igualmente la otra polaridad de la cuestión, creer de que todo es amor y energía universal canalizada. La New Age me da tanta repulsión como la ciencia sesgada ortodoxa. Por suerte, cada vez más autores estamos integrando ambas polaridades. No te olvides que para que la energía circule siempre tiene que existir, al menos en este plano, un polo con carga negativa y un polo con carga positiva. Si desconectamos cualquiera de los dos polos, la energía directamente no fluye. Autores como Bruce Lipton, Greg Barden, Nassim Haramein, Dan Winter y tantos otros están mostrando el éxito total de una correcta integración entre ambos polos, la ciencia y lo que llamamos espiritualidad. Cada uno en su campo están llegando a conclusiones integradoras y unificadas que llevan nuestra conciencia de lo real al siguiente nivel. Del mismo modo que Dan Winter o Nassim Haramein, que te recomiendo mucho escucharles, han resuelto el problema de la física, de la ilusoria separación que hay entre el mundo cuántico y el mundo macro, creando una teoría unificada desde la misma física, pues ahora nos toca a nosotros generar esa misma integración en el ámbito del ser humano y de la salud, dando una comprensión unificada que muestre que tu mente y tu conciencia siguen las mismas leyes que tus emociones y que lo que ocurre a nivel celular y fisiológico es totalmente coherente con esas mismas leyes. Bueno, pues en esas estamos. Te confieso aquí mi verdadero propósito con todo lo que voy haciendo, no solo en el podcast, sino en otras formaciones. Y he de decirte que gracias a hablar de los temas que hablo, voy paso a paso llegando a conclusiones cada vez más integradoras. Por ello te doy las gracias de sumarte a esta aventura que dentro de muy poquito podré compartir mucho más de todas ellas. Te recomiendo que te sumes al canal de Telegram para enterarte de todo lo que viene en este año nuevo, que es el año de la revolución, ya te lo adelanto. Bien, aunque creas que estoy divagando y hablando de cualquier cosa que se me ocurre, obviamente no es así. Ay, parece mentira que aún no me conozcas. Esta volada mental que acabamos de realizar hablando de teorías unificadas, de polaridades, de moléculas, de conciencia y todas esas rareces, es donde nos va a llevar este viaje que hoy iniciamos. Voy a tener que cambiar el nombre del podcast a Viajeros Biológicos. ¿Qué te parece? Dímelo en el canal de Telegram a ver si te gusta y nos cambiamos el nombre. Viajeros Biológicos.
Bueno, focalizándonos en el tema en cuestión, hoy te voy a hablar de una molécula archiconocida en el mundo del naturalismo y la suplementación, los omega 3. Si conoces algo de tema ya sabrás que es una de las moléculas más esenciales para nuestro organismo y que es vital introducirlos a través de la dieta o de la suplementación para una correcta función de todo nuestro organismo. A esta molécula de omega 3 se le atribuyen diversas cualidades que son favorables para nuestra salud, como por ejemplo cierto efecto antiinflamatorio, cierto efecto antioxidativo y un aporte vital para la reconstrucción de las membranas de nuestras células. Por si no conoces mucho sobre estos omega 3, comentarte que son ácidos grasos, es decir, que son una molécula similar a la de ya nuestro amigo el colesterol. Lo de similar, tómalo con pinzas, por favor, es solo para que nos entendamos. Bien, estos omega 3 en realidad están formados a su vez por dos moléculas esenciales que llamamos EPA y DHA. La molécula de EPA es un ácido eicopentanoico que se llama. Este nombre raro hace referencia a su estructura molecular. Eico harían referencia a las 20. Pentatoico serían pentágonos o referentes a 5. Es decir, son 20 carbonos unidos con 5 enlaces dobles en algunas de sus partes. Ahora nos queda muy alejado, pero estas formas moleculares dan la esencia del comportamiento de la molécula y ya puestos a decirte, dan la conciencia a la misma. El DHA, que es la otra parte del omega 3, es otro ácido que llamamos docosahexaenoico, también un nombre rarísimo. Son, en este caso, 22 carbonos con 6 enlaces dobles en algunas de sus partes. Bien, pues esta configuración molecular da una de las cualidades más asombrosas a esta molécula que le hacen que dediquemos todo un episodio entero del podcast. O sea que fíjate, sí será interesante. Tranquilo, no te aburriré con cuestiones bioquímicas. Solo te diré que gracias a esta configuración se produce un giro, una torsión en la molécula que acaba formando una estructura especial que aporta cierta vibración que otros ácidos grasos, como por ejemplo el colesterol, pues no producen. Mira, para que te hagas una imagen visual, esta molécula es como si fuese una cadena formada por 22 bolitas, como si fuese una guirnalda de Navidad, esas que son así un hilo alargado. Bueno, pues ahora imagínate que después de fiestas, cuando pasa todo lo de Año Nuevo, Navidad, los Reyes, etc., tienes que recoger todo eso que has montado como decoración. Y al guardar esa guirnalda, tienes que guardarla en un estuche para que el año que viene puedas volver a utilizarla y ponerla en tu arbolito hermoso que has montado. Bueno, pues no me digas porque tú sabrás, porque eres quien tienes la guirnalda, yo no. Tienes que guardarlo y cuando la vas a guardar la tienes que guardar, imagínate, en un estuche en forma de pirámide de 4 lados. Como las pirámides de Giza, pero en pequeñito. Lo justo para que entre esa guirnalda. A medida que vas introduciendo esa cadena de bolas, esta tiene que ir plegándose como haciendo una semi-espiral para entrar completamente en el recipiente. Bien, pues esa forma que queda si eres un poco mañoso guardando las cosas es exactamente la forma de la molécula de DHA. Y créeme que si me he molestado en contarte todo este invento de la guirnalda es porque ahí reside la clave de todo lo que vamos a ver. Más adelante te lo cuento. Mira, que una molécula polar haga una semiespiral para ocupar exactamente el área que ocuparía un tetraedro, una pirámide tal cual la conoces, es de extrema relevancia. Si conoces algo de geometría, de esa que llaman sagrada, se te tiene que haber erizado la piel. De hecho, creo que Platón acaba de sintonizar con este podcast. Si aún no conoces todos estos temas, no te preocupes. Tenemos todo un episodio por delante para que entiendas qué carajo significa todo esto que te acabo de decir. Si por momentos te parece que se me va la cabeza, no te asustes, es normal. Ya te dije en uno de los episodios anteriores que tengo cierto grado de locura, como ese salmón que sube la contracorriente. Ahora, te aviso, ten cuidado. Hay un punto en el cual no hay vuelta atrás. Esto es como la pastilla roja o azul de Matrix. Cuando empiezas a relacionar según qué temáticas, se abren las puertas a otros niveles que no sabes bien dónde te llevan, pero que siempre obtienes una recompensa mayor de la que te imaginas cuando empiezas. Recuerda que para los que nunca han despegado sus pies del suelo, los que vuelan son los locos. Pero tranquila. Antes del despegue de este viaje molecular es necesario hacer los preparatorios pertinentes. No nos tiremos así al vacío, así como así. Recién te mencionaba que los omega 3 tienen dos partes, EPA y DHA. Si bien hoy nos centramos en el DHA, la parte del EPA tiene su suma importancia también, aunque en un grado más materialista, vamos a decir.
El EPA de los omega 3 sirve básicamente de precursor de varias moléculas, lo cual no es poco. Esto significa que hace de materia prima para, por ejemplo, las prostaglandinas, que juegan un papel importante en regular diversas funciones como la presión sanguínea, la coagulación de la sangre, la respuesta inflamatoria ante alergias, por ejemplo, y la actividad del aparato digestivo. Asimismo, como ácido graso que es, cuando lo ingerimos va vía hígado, el transformador de las moléculas por excelencia que te decía, donde se ha visto que puede ser usado este EPA como fuente de energía, pero también como materia prima para formar las moléculas de colesterol, que ya conoces, generalmente las que son LDL. Y tú ya sabes de sobra para qué se usan las LDL, por lo que puedes entender la importancia de los EPA que forman los omega 3. Bien, no me extenderé más en esta parte, pues gracias a los 2 episodios anteriores ya sabes para todo lo que se puede llegar a utilizar este tipo de moléculas. Ahora quiero aprovechar tu dosis diaria de atención para que comprendas y conozcas más en profundidad a tu nueva molécula aliada, el DHA. Como te mencionaba, todo radica en su forma molecular. Ese giro que realiza y su forma similar a un mini muelle, entre comillas, hace que sea una molécula ideal para muchas cuestiones que a continuación te iré compartiendo. A partir de ahora visualiza esa molécula como un mini muelle capaz de comprimirse y distenderse. Esa capacidad hace que sea usada para una de las funciones clave en nuestro organismo, la de dar fluidez a nuestras membranas celulares. ¿Y esto qué significa? Bueno, pues ya te lo cuento. Fluidez en la membrana significa que dentro de la famosa doble capa de lípidos que forman la membrana celular, ésta sea mucho más flexible y adaptable. Y por principio de fractalidad, que yo me acabo de inventar, si existe ese principio de fractalidad, si para un ser humano ganar capacidad de adaptación supone mayor salud, pues puede sobrevivir en condiciones más extremas. Hipotéticamente, vamos a decir, una célula cuya membrana es más adaptable significaría que es capaz de aguantar más las presiones internas y externas a las que está sometida y sobrevivir así a muchos más estados de estrés de los que una célula que tenga una membrana rígida podría sobrevivir. Esto, que puede parecer algo nimio, tiene una relevancia muy fuerte dependiendo del tipo de célula de que estemos hablando. Cuando aumentamos la fluidez de las membranas, básicamente estamos mejorando la función de la misma. ¿Y qué implicaciones tiene esto? Bueno, pues mira, el intercambio de información entre el exterior y el interior de las membranas se vuelve más fluido, valga la redundancia. Mejoran los transportadores de membrana, mejoran la unión de las hormonas a los receptores de la membrana, mejora también toda la actividad enzimática asociada a esos cambios, optimiza la transmisión nerviosa, el intercambio de iones, por ejemplo de sodio, de potasio, de calcio, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos, que tu célula se vuelve una oradora con experiencia, alguien que tiene mucho flow, como se dice ahora, que habla con facilidad y que no solo habla con facilidad, sino que lo que dice es súper interesante. Alguien que con solo empezar a hablar te atrapa y te lleva a tener un orgasmo intelectual. Esto que te digo metafóricamente tiene una enorme base científica detrás. Es especialmente relevante estos cambios de la membrana en las neuronas y en las células de las retinas, que es donde más se acumula el DHA en nuestro organismo. Se observa en los estudios que una mayor incorporación de DHA en las membranas sinápticas, es decir, en las que hace la conexión entre las neuronas, mejora la transducción de señales que involucran a la fosfolipasa, mejoran actividades sinápticas glutamatérgicas y dopaminérgicas, y mejora la liberación de noradrenalina, que es uno de los neurotransmisores implicados en esa transmisión. También ese aumento de fluidez permite que se reconozcan mejor las vesículas que transportan esos neurotransmisores y que por tanto mejore la transmisión del mensaje, como te decía. Todo esto, que te habrá sonado a chino, básicamente implica un mayor desarrollo cognitivo y neurológico de la persona. Vamos, que tu neurona se vuelve una intelectual, como te decía. Mira, esto es importante que lo tengas en mente. A medida que vas haciéndote viejecito o viejecita, si no te encargas de cuidar y ejercitar tus neuronas, lo que ocurre básicamente es que tus membranas de las neuronas se vuelven rígidas, perdiendo muchas de las cualidades de transmisión de señales. Si esto ocurre en gran escala, estaremos ante el inicio de cuadros diagnosticados de Alzheimer, de Parkinson o de demencia. Ahora, no necesitas ser mayor para tener rigidez en tus neuronas, te lo aclaro. Por ese mismo principio de fractalidad inventado por mí hace unos minutos, ¿qué crees que implica una rigidez en las membranas de las neuronas? Pues como no puede ser de otro modo, una rigidez mental. Alguien que es muy cuadriculado mentalmente, que le sacas de sus circuitos habituales y se angustia enormemente,
alguien que no es capaz de variar su pensamiento, que no es capaz de variar sus hábitos, alguien que directamente no piensa, sino que se deja llevar por los impulsos neuronales que aprendió en sus primeros años de vida y que no es capaz literalmente de crear circuitos neuronales nuevos. Alguien, como digo yo, que tiene el encefalograma plano. Ese alguien que te estoy hablando tendría mucha rigidez mental. Y es que mira, esto que te digo te va a sonar prepotente, y quizá lo sea, pero mira, me da igual ya a estas alturas. No nos han enseñado a pensar. Nos hemos creído que eso que pasa por nuestra cabeza de forma automática es pensar, y nada más lejos de la realidad, querido, querida. Esa vocecilla que tienes en la cabeza tiene una ruta bien marcada, siempre va al mismo sitio. Dale tiempo, escúchalo y dale tiempo, presta atención a sus pasos. Verás que siempre llegas a lo mismo. Llegas siempre a mensajes del tipo no soy suficiente, o mensajes del tipo la culpa es del otro. O otro tipo de mensajes que son si no me hubiera pasado tal o cual cosa sería feliz. Otros mensajes del tipo por lo que me hizo mi padre no puedo hacer tal o cual cosa. O en la otra variante, es por mi madre que no puedo hacer tal o cual cosa. O este que es muy típico, mira, seguro que te suena. Cuando consiga esto que me hace falta, seré feliz. Todos estos mensajes están grabados en nuestra conciencia. Cada uno tiene su mensaje grabado en los circuitos cerebrales y si dejas a eso que pasa en tu cabeza que siga su curso, siempre acaba en ese mismo punto. Y entiende que lo del circuito es literal. Hay una corriente eléctrica que sigue siempre las mismas neuronas. Por eso se hace rígido. Hay un algoritmo preinstalado desde que eres pequeñito y que vas retroalimentando con tu experiencia, que además siempre te va a certificar y a decirte lo que tú ya sabes que es verdad. Pues eso no es pensar. Pensar es otra cosa muy distinta. Pensar es enlazar voluntariamente conceptos distintos siguiendo una misma lógica para llegar a conclusiones nuevas, que previo a realizar esa acción o ese pensamiento no serías capaz de obtener sin el enlace de esos dos conceptos que tú voluntariamente has querido unir. Mira, ¿te suena eso de si A entonces B o si A más B entonces C? ¿Te acuerdas de eso? No sé si tuviste ocasión en el colegio de que te explicasen este tipo de lógica que se estudiaba en filosofía y en otros tipos de cuestiones. Bueno, pues eso. Este tipo de pensamiento lógico hace llegar a conclusiones que antes no tenías. Ahora bien, quizá la habilidad más importante que te invito a que desarrolles es a que practiques lo que se llama el pensamiento lateral, que es clave para alcanzar conclusiones como la que en estos episodios te voy aportando. Mira, te contaré una pequeña anécdota. Muchos me preguntáis habitualmente que de dónde obtengo la información que comparto, dónde he leído estas conclusiones, cuáles son las referencias, los libros, etcétera, etcétera, como la del colesterol y la energía masculina y femenina que compartí. Te voy a decir un secreto. No existe. No la hay, a menos yo no la he conocido. Mira, yo me baso en la bibliografía científica y en otros textos y relaciono conceptos de disciplinas distintas pero que sean sustentables, no cualquier cosa. Lo que tenga una misma lógica, hemos dicho antes. Sigo una clave bien concreta que en otros momentos ya te compartiré, ahora no es el momento. Y simplemente pensando del modo que te acabo de comentar, de forma lateral, las conclusiones llegan solas. Conclusiones que es muy frecuente que en poco tiempo sean ratificadas por los estudios científicos. Y es que esto recién ha pasado con lo que te he contado, por ejemplo, hace un tiempo de la microbiota. Recientemente se está empezando a observar que la regulación de los ritmos circadianos tiene mayor efecto sobre tu microbiota que la alimentación, cuestión que ya hemos adelantado, como te digo, hace tiempo. Mira, hoy te compartiré una de esas conclusiones que aún la ciencia no ha llegado a demostrar que están en proceso. El tiempo dirá si estoy en lo cierto o no estoy en lo cierto. Te comparto esta inquietud sobre el pensamiento porque forma parte directa del tema que estamos tratando hoy, aunque de inicio te pueda parecer algo lejano. Resulta que una mayor concentración de DHA en tus neuronas aumenta la fluidez de la membrana, que a su vez mejora la función de la misma y como consecuencia en tu mente te vuelves más flexible. Luego, si te notas que eres incapaz de cambiar tus pensamientos, que siempre tienes pensamientos obsesivos, del tipo que sea, me da igual, pero siempre obsesivos, introduce más DHA en la dieta o como suplementación y verás cómo cambia la cosa. Lo mismo para la mejora de la cognición o de la memoria si no eres capaz de retener información. Y ojo,
que el DHA te da capacidad de flexibilidad. Lo que tú hagas en tu mente depende de ti. Ninguna pastilla te lo va a cambiar. Si esa flexibilidad la usas para seguir alimentando tu monstruo interior que te dice que la culpa de todo lo que te pasa es la del otro, ahí ya el DHA no se mete. Entonces ahí únicamente inventarás vías nuevas para torturarte. Bueno, ahora para que me entiendas la verdadera relevancia de esta molécula para el ser humano, te tengo que contar una pequeña historia que nos hará viajar un poquito en el tiempo. ¿Estás listo? ¿Estás lista? Venga, anda, vamos allá. Resulta que se ha evidenciado a lo largo del estudio de la evolución del ser humano que esta molécula, el DHA en concreto, ha sido crucial para la evolución de la especie. Has de conocer que los primeros seres encargados de la síntesis de DHA han sido las microalgas. Estas especies, a través de procesos metabólicos específicos, similares a lo que conocemos como la fotosíntesis, llegan a generar la molécula que hoy conocemos como DHA. A partir de ahí entra en la cadena trófica del mar. Los peces pequeños se alimentan del plancton marino en el que están esas microalgas. El pez más grande come al pez más pequeño y así sucesivamente. Y llega un momento en concreto en la evolución del ser humano que éste se da cuenta de que eso que se mueve rápido por el agua pues se puede comer. Y no solo que se pueda comer, sino que está muy rico y aporta además muchos nutrientes esenciales. El ser humano por sí mismo puede sintetizar DHA a raíz de un precursor llamado ALA, ácido alfa-linoleico. Pero únicamente de todo ese ácido alfa-linoleico, un 1% se usa para sintetizar el DHA. Bueno, se especula que esa cantidad sería suficiente para el mantenimiento del sistema nervioso en la etapa de neandertales, cuando la alimentación principal era a base de restos de animales terrestres. Pero hubo un gran salto evolutivo a nivel neurológico cuando el ser humano se acercó a los mares y comenzó a ingerir especies marinas que tienen una alta concentración en DHA, especialmente los de aguas frías como los pescados azules. La incorporación de alimentos de origen marino en la dieta coincidió al mismo tiempo con la llegada de las primeras culturas que elaboraron cerámicas, herramientas y productos textiles y practicaban ornamentación personal y decoración en sus cementerios, habilidades que derivaron posteriormente en el origen de los pueblos que conformaron las civilizaciones del Mediterráneo. Y es que es precisamente este cambio, el que te comentaba, que es provocado por la flexibilización de las neuronas, de un circuito estrechito y cerrado, enfocado únicamente en la supervivencia, a la creación de nuevos circuitos neuronales enfocados en crear herramientas que ayuden a los objetivos de la manada e incluso la inspiración en otras esferas de conciencia como es el arte. Hubo varios investigadores, como los trabajos de Crawford y de Cunnane, y todos otros investigadores que plantean una vinculación directa entre la dieta y el tamaño del cerebro, especialmente cómo la incorporación habitual de pescados y mariscos en la dieta permitió la expansión de la materia gris en la corteza cerebral, particularmente en la etapa evolutiva entre el Homo erectus y el Homo sapiens, que precisamente este último, el Homo sapiens, es quien alcanzó una tasa de crecimiento mucho más elevado a nivel de encéfalo en los últimos 200.000 años, a diferencia de otros que también fueron contemporáneos como el Australopithecus u otros homínidos que fueron contemporáneos, como digo, al Homo sapiens. Si seguimos esta historia, pareciera evidente que el DHA participó de manera muy notable en el desarrollo de nuestra cognición y de nuestro cerebro. Y resulta que los estudios más recientes así lo avalan. El DHA procedente del omega 3 es el ácido graso más abundante en nuestro cerebro, cercano al 25% de todos los ácidos grasos que están compuestos en nuestra corteza cerebral. Esta molécula de DHA también tiene una alta concentración en nuestra retina, hasta un 30% en la retina en sí y hasta un 60% en las células más fotosensibles de la retina, en los conos, etcétera, etcétera. Y es que si ya eres algo avispado o avispada, que seguro que sí, te darás cuenta de por dónde van los tiros ya, ¿no? Si tenemos una molécula que tiene una gran acumulación en la corteza cerebral y en los ojos, que casualmente son los receptores de la luz, sigue tú mismo la línea de pensamiento. Te doy unos segundos para pensarlo y después te sigo contando. Bueno, pues te cuento además que hay numerosos estudios que muestran que una elevada concentración de DHA en la madre hace que el desarrollo neuronal y visual de sus hijos sea superior a lo habitual, del mismo modo que una carencia de estos mismos durante el desarrollo induce de manera directa una afectación en la visión y un menor desarrollo cognitivo del niño.
Vemos, por tanto, una relación directa, que de verdad en ciencia hay pocas veces que haya algo tan claro y tan directo entre ambos aspectos, entre el acúmulo del DHA y el desarrollo cognitivo y visual de la persona. Y el porqué de todo esto radica precisamente en la estructura de la molécula. Y es que esta molécula no es nada convencional, me explico. Cuando tenemos cualquier ácido graso muy poliinsaturado, con muchos enlaces dobles que te decía, como es el DHA que tiene hasta 6, lo habitual es que sean mucho más susceptibles a ceder electrones, es decir, moléculas susceptibles a oxidarse. De ahí que hablemos habitualmente que los otros omegas, que te sonarán, los omega 6, por ejemplo, son muy oxidables, por lo que, aunque tienen aspectos muy saludables para nosotros, un exceso de omega 6 provocan finalmente un mayor componente oxidativo en las membranas de las células. Los omega 6 los obtenemos en grandes cantidades principalmente de los aceites vegetales de semillas, como el de sésamo, el aceite de lino o el de girasol. De ahí que se haya visto que con este tipo de aceites, aunque pueden aportar algunos aspectos beneficiosos, como digo, dada su fácil oxidación, nos genera mucho más perjuicio que beneficio el tomar este tipo de aceites. Sin embargo, esto no ocurre con el DHA y es una molécula realmente similar. El DHA actúa como un potente antioxidante sobre nuestro cerebro. ¿Pero cómo es esto posible? Vamos a ver. Además, en el cerebro tienes que comprender que tiene un flujo de oxígeno constante, por tanto hay mucha capacidad de oxidación. ¿Cómo puede ser que la naturaleza acumule una molécula que inicialmente es mucho más oxidable, como un ácido graso poliinsaturado, para hacer una función potente de antioxidación? De hecho, en los estudios se ha visto que dar DHA estimula la creación de enzimas antioxidantes incluso. Es como si fuera todo al contrario de lo que es habitual con otros ácidos grasos. Debe ser que este DHA contiene algo más que no sabemos. Y sí, claro que sí. Retornemos al inicio de la historia temporal para que cojas un pequeño detalle que voluntariamente he pasado un poco por alto, para comprobar si ya tienes activo eso del pensamiento lateral o por el contrario, llevas todo este rato escuchándome con media oreja mientras pasas el aspirador en tu casa. ¿Cuáles fueron las primeras especies que sintetizaron DHA? ¿Recuerdas? Las microalgas. ¿Y de dónde las obtuvieron? ¿Te diste cuenta del detalle? De un proceso muy similar ¿a qué? A la fotosíntesis, te dije. Sí, querido, querida. Nuevamente, el sol encarnado en una molécula. Mira, en la actualidad se está desarrollando sistemas de síntesis de omega 3 a partir de algas. De hecho, ya hay varios productos de omega 3 a base de algas en el mercado. Dado que estamos arrasando con las especies de animales marinos, se está queriendo encontrar una fuente más sustentable para la alta demanda que existe. Ahí entran las algas y algo llamado fotoreactores. Básicamente lo que se hace es crear artificialmente un entorno similar al agua de mar que se le baña con fotones de luz para la generación y reproducción de algas. Esas algas, a través de la fotosíntesis y de los elementos que se encuentran en el agua de mar, llegan a sintetizar en forma de gotas dentro del citoplasma el DHA. Que no se te pase de largo lo que te acabo de decir. El sol y lo que se encuentra en el agua de mar. Pronto comprenderás más por qué esto es fundamental para tu vida. Bien, pues practiquemos un poco de pensamiento lateral para llegar a nuevas conclusiones. ¿Qué te parece? Mira, ¿qué tiene de idéntico la vitamina D, el colesterol y el DHA? Bueno, pues te habrás dado cuenta de que todas tienen en su estructura ácidos grasos. El excedente de energía en nuestro cuerpo, ¿cómo se almacena habitualmente? En forma de grasa. ¿Sabes por qué? Bueno, pues primero porque es mucho más empaquetable que la glucosa. ¿Qué quiere decir esto? Para tú almacenar glucosa como reserva de energía, dicho de forma simple, necesitaríamos mucho más volumen por molécula que lo que necesitaríamos por las grasas. ¿Por qué? Porque la molécula de glucosa, al ensamblarse unas con otras, entre medias quedan espacios y esos espacios se tienen que rellenar con agua. Con la grasa eso no ocurre. ¿Sabes por qué? Recuerda, es hidrófuga, que te dije en los episodios anteriores. Entonces, la concentración de energía por unidad de espacio es mucho mayor en la grasa que en la glucosa. De ahí que el cuerpo haya inventado mecanismos de cambios entre la glucosa y la grasa y de la grasa a la glucosa. Por tanto, la mejor manera, de forma biológica hablando, hasta nuevo aviso ya te contaré,
de almacenar energía es a través de los ácidos grasos. ¿Y la energía de qué? ¿En qué se almacena la energía de los ácidos grasos? Ahí, ya estás evolucionado, amigo, amiga. ¿La energía de qué? Del sol. El sol en nuestra piel, la síntesis de vitamina D. El colesterol, el USB energético para trasladar esa información. ¿Y el DHA? Ay, amigo, esta esconde un secreto, ahora te lo cuento. La diferencia entre el colesterol y el DHA, que ambos son ácidos grasos, reside en su estructura molecular. El colesterol es una estructura plana, digamos que bidimensional, literalmente como un USB si lo esquematizamos mucho. Mientras que el DHA, como te dije, tiene una estructuración extra, es decir, tiene 3 dimensiones bien desarrolladas. Haz retornar a tu mente la imagen de la guirnalda de bolas dentro de la pirámide. ¿Ves cómo merecía la pena explicarte una imagen así? Bien, pues esa forma, que te dije que también era similar a un pequeño muelle, hace que quede un mínimo de espacio interior entre esas bolitas, como si dijéramos en el centro de la pirámide. De la misma manera que el 7-dehidrocolesterol capta los fotones de la piel para convertirse en vitamina D, ¿recuerdas? El DHA hace lo propio, pero en las algas. Toma la energía directa del fotón del sol y la almacena. Pero al almacenarla en esta estructura hay un cambio fundamental. Esa energía de la luz del sol queda grabada en la estructura que por su forma almacena mucho mejor todos los electrones. De ahí que sea un ácido graso que no se oxide tan rápido como los otros ácidos grasos. Pero esto no acaba solo aquí, no acaba solo en la acumulación de electrones. Esa misma estructura de muelle, cuando se incorpora en las membranas, por los diferentes cambios de presión entre el interior y el exterior de la célula, produce cierto movimiento de esos electrones. ¿Y qué ocurre cuando haces circular electrones por una estructura similar a una hélice, a un muelle? Genera un campo magnético. Ese acúmulo de electrones procedentes del Sol, sometido a ciertas presiones con movimiento dentro de la estructura en semihélice, produce una transmisión de energía magnética que ayuda al equilibrio de las membranas. ¿Y a que no sabes qué es lo más fundamental para que una membrana neuronal funcione correctamente? Que mantenga lo que llamamos la polaridad de membrana. ¡Oh, casualidad! Una molécula que aporta energía electromagnética a la membrana hace que ésta funcione mejor. ¡Oh, Dios mío! Sí, el DHA es la mejor molécula para captar la energía del Sol. ¿Recuerda que hablaba de que la onda electromagnética tiene energía e información? Bien, pues la información iría principalmente a través de lo que ya has visto, la vitamina D y el colesterol, mientras que la energía eléctrica del Sol es almacenada en las moléculas de DHA principalmente. Siendo estrictos, en realidad son inseparables energía e información en este nivel, pero te lo cuento así para que entiendas bien y esquematices bien para qué es cada una de las moléculas. De ahí que exista una alta concentración de DHA en la retina, es decir, el órgano más fotosensible que tenemos. Bueno, ¿qué? ¿Qué te parece el pensamiento lateral? Es útil, ¿verdad? ¿Le damos una vuelta de tuerca más? ¿Seguimos un poquito más? Bueno, entiendo, te estoy escuchando desde el otro lado, yo creo que me dices que sí. Dame unos minutitos más, mira. Resulta que hace un tiempo largo, hace mucho tiempo, un tal Platón habló sobre la estructura del DHA. Sorprendente, ¿verdad? Él estaba muy interesado en esto del DHA. No, que va, no, tampoco inventemos. Hasta donde yo sé no conocía el DHA, o sí, pero hasta donde yo sé no. Pero sí que habló de algo que fue llamado los sólidos platónicos, que te invito a investigar. Estos sólidos son la representación de los elementos naturales a través de la geometría. El fuego, el agua, la tierra, el aire y el éter o el plasma, depende del autor, fueron asociados directamente a figuras geométricas. No me da tiempo a explicarte cómo llegaron a esas conclusiones. Lo que no te tiene que dejar de sorprender es lo que te voy a contar ahora. El primero de los sólidos platónicos representa el fuego. ¿Sabes qué figura geométrica usa? Precisamente la pirámide tetraédrica, que se llama. Y digo, no te tiene que dejar de sorprender que una molécula que su estructura ocupa exactamente el espacio de interior de una pirámide sea la mejor estructura de molécula para captar la energía del Sol, es decir, ¿la energía de qué? Del fuego. Y que ésta sea capaz de transmitir esa fluidez y esa flexibilidad que tienen las llamas a la membrana donde se inserta. Y además sea capaz de alimentar la energía de un órgano como es el cerebro,
que por cierto, no sé si lo sabes, pero esa figura piramidal es la que se asocia como sólido platónico al pensamiento humano. ¡Oh, casualidad! Como ves, todo es fractal. Ahora una cuestión más que queda por responder. ¿Por qué aumentando la capacidad bioeléctrica de nuestro cerebro a través del DHA ganamos flexibilidad y evolucionamos nuestro pensamiento? Ay, esta te la dejo para ti, no te lo voy a responder todo yo, guapo. Ahora que ya ves cómo funciona el pensamiento lateral y hasta dónde podemos llegar con ello, lo dejo en tus manos. Y te leo en los comentarios del canal de Telegram tus conclusiones, que te animo a que los pongas. Por último, grábate en tus moléculas de DHA del cerebro el concepto de que la capacidad bioeléctrica de tu cuerpo aporta más conciencia y evolución intelectual. Y eso, una forma de aportarlo es a través del DHA precisamente. En los próximos episodios profundizaremos en qué es esto de la bioelectricidad y te contaré el trascendental papel que juegan los minerales y el agua de mar en todo ello. Deseando que este episodio haya sido un gran chute de DHA para ti, nos sentimos en el próximo episodio.